de la osteocondritis disecante de la rodilla. Para empezar, esta fue una entidad que fue descrita por ahí en los años 1800 por Koenig, en donde él describió básicamente de que se trataba era de una inflamación del cartílago, pero progresivamente a medida que fueron pasando los estudios se llegó o se ha llegado más o menos a una definición, y es una enfermedad idiopática, una anomalía idiopática que es adquirida, focal y subcondral, que puede causar inestabilidad en un fragmento de hueso y cartílago adyacente. Actualmente, pues, en la literatura se ha tratado de enfocarse en poder solucionar y poder resolver básicamente estos tres problemas, y es definir realmente cuál es la fisiopatología de la enfermedad, cuáles son los métodos más adecuados de tratamiento y tratar de definir un algoritmo validado de tratamiento. Esos son básicamente como los tres ítems más importantes en lo que se está enfocando los investigadores, principalmente del grupo de Rock Research en los Estados Unidos, que es como el grupo más importante de estudio de la osteocondritis disecante. Alrededor de la epidemiología, es necesario aclarar de que la rodilla es la articulación más frecuentemente afectada, seguido del compromiso del tobillo y del codo. Actualmente, en general, hay una prevalencia entre 15 a 29 casos por 100.000 habitantes, y su pico de incidencia es aproximadamente entre los 15 años, haciendo una comparación entre hombre y mujer que puede oscilar entre los 4 a 1, siendo mayor en el hombre. Si revisamos en los grupos de edad, ¿sí? Resaltando estos tres grupos, es muy rara la osteocondritis disecante debajo de los 6 años, teniendo un pico máximo que se encuentra en los estudios de prevalencia entre los 12 a los 19 años, con un pico de 11.2 casos por 100.000 habitantes entre los 12 a 19 años, y se ha encontrado que estos pacientes son principalmente deportistas. Dentro de la localización, como porcentaje, la localización más frecuente de la enfermedad es en el cóndilo femoral medial, sobre todo en su aspecto más lateral, seguido del cóndilo femoral lateral, y ya en mucha menor proporción la localización en la patela, en la tróclea femoral lateral, en la tróclea central, y mucho menos en el platillo tibial lateral. Entonces, como hallazgos más frecuentes van a ser en el cóndilo femoral medial, principalmente en su aspecto lateral. Dentro de la etiología, a través del tiempo se han descrito múltiples teorías u orígenes acerca de la osteocondritis disecante. Dentro de estas, la etiología, se ha descrito la etiología traumática, la etiología isquémica, una posible etiología hereditaria, y muchos de hecho la consideran idiopática. A la conclusión, entre comillas, que ha podido llegar la mayoría de la literatura es de que se trata de una condición que es multifactorial, pero hoy cada vez más se le ha dado un valor, y es en lo que más han enfocado los investigadores, es al estudio de esa etiología isquémica, ya que a través del tiempo la traumática es a la que se le ha dado aún más relevancia, pero se está tratando de aclarar realmente con respecto a la vascularización del fémur distal qué es lo que sucede realmente y si eso tiene alguna relevancia, de la cual ya vamos a mencionar más adelante. Dentro de la etiología traumática, basados en el trauma repetitivo, se dice que se trata realmente, o que es secundaria probablemente a un trauma indirecto. También se han relacionado alteraciones de la alineación en el plano coronal, varo o algo, y la presencia adicional de un menisco discoide que predispone al paciente a que pueda tener aún más riesgo de tener una osteocondritis disecante. Pero una de las teorías más aceptadas es el choque, el impeachment, pues, que dicen en inglés, que se genera entre la espina anterior con el aspecto más lateral del cóndilo femoral medial, que genera una interrupción en la consolidación trabecular en un paciente con un posible riesgo predicho.
y que esta falta en la consolidación genera a su vez una falta de soporte para el cartílago articular que progresivamente va a terminar en el desprendimiento de un fragmento osteocondral. Dentro de la etiología isquémica hay varias teorías. Uno que es que secundario a ese trauma repetitivo hay una isquemia inducida, pero más recientemente los investigadores, sobre todo en esta imagen que le muestro aquí, que es una reconstrucción con un resonador de 9 Tesla, de un estudio que hizo el grupo de Rock en Estados Unidos, se dieron cuenta de que a medida que el ser humano iba creciendo, comparado con en esta foto de arriba, en un cadáver de ser humano de 4 meses de nacido, se dieron cuenta cómo iba evolucionando esa vascularización en las regiones más centrales de los cóndilos femorales, donde se iba, si se dan cuenta, se iba opacando mucho más la imagen, la cantidad de vascularización de trama vascular pues iba disminuyendo progresivamente, lo cual en ese estudio que lo compararon con resonancias de cabras y cerdos, se dieron cuenta que las de cabras, tenían por un lado mucha más vascularización en este sector y no la perdían tan rápidamente, y además la vascularización de las cabras era perpendicular a la superficie articular en el cóndilo femoral, comparado con las del ser humano y el cerdo, que ellos refieren al final que es muy similar, en donde la vascularización en todo ese sector y en toda la región de los cóndilos femorales distales es paralela a la superficie articular del fémur, lo cual hacían la aseveración de que en cerdos que los hacían susceptibles genéticamente a tener osteocondritis disecante, esta también podría ser una de las condiciones relacionadas a ese cambio en la vascularización, a que los podría ser susceptibles de presentar la enfermedad. Por otro lado, hacen referencia en otros estudios de que la vascularización del fémur distal es muy parecida a la que hace la arteria mesentérica superior con el intestino delgado, en la cual en la región distal, o cuando ya está llegando la arteriola al intestino, hay muy pocas anastomosis entre ellas y la vascularización llega directo. Entonces, dentro de esas teorías de que hay muy pocas anastomosis entre las arteriolas en el fémur distal, creen que podría ser un factor relacionado a que esa zona sea muy avascular, y esto principalmente relacionado en el sector en donde se da la inserción proximal del ligamento cruzado posterior. Dentro de la etiología genética, no está actualmente muy clara la asociación. Algunos autores creen que se trata o hay una alteración en el retículo endoplasmático, en donde hay una alteración en la síntesis de matrices de condrocitos. En otros estudios han encontrado en donde hay una presencia aumentada de enfermedad en pacientes gemelos idénticos, pero ya más recientemente datos publicados por el grupo de Rock se ha encontrado que hay una historia familiar aproximadamente en un 14% de los pacientes con osteocondritis disecante, pero esos datos no han sido encontrados en todos los pacientes. Entonces son factores que faltan por aclarar aún más, y precisamente ese grupo de Estados Unidos está tratando de definir si realmente hay una asociación genética o no dentro de la frecuencia de osteocondritis disecante. Entonces, como para más o menos haciendo como un recopilado de todos esos factores etiológicos comunes que tienen los pacientes, se ha encontrado que, como lo habíamos dicho previamente, es una enfermedad que se presenta más en el cóndilo medial y en segunda instancia en el cóndilo lateral. Hay asociaciones incluso importantes de pacientes que quedan con traumas agudos, pero no se ha definido claramente esa asociación, a diferencia del trauma repetitivo, que sí es un factor etiológico bastante frecuente. Otros han hablado de que hay alguna relación con infección, con un antecedente de infección. El antecedente de vascularidad cada vez más es el que toma mucho más fuerza en la literatura. Y en cuanto a los factores constitucionales, se han relacionado que pacientes con compromisos del cóndilo femoral medial se han encontrado malalineaciones en varo,
y pacientes con alteraciones o enfermedad en el cóndilo femoral lateral se han encontrado con más frecuencia malalineaciones en valgo. Y no es menos relevante tener en cuenta que también aquellos pacientes con antecedente o que se les hace diagnóstico de menisco discoide pueden tener la relación de la osteocondritis disecante. Y por otro lado, un dato un poco más que es más reciente es la asociación metabólica, sobre todo con alteraciones del crecimiento y las deficiencias de vitamina D, en donde también se está buscando aclarar si realmente esta asociación es fuerte o no. Muy bien, entonces, llegando al diagnóstico de la enfermedad, básicamente nos pudiéramos enfrentar a tres escenarios clínicos, que son como los más grandes en general. Son aquellos pacientes, que son asintomáticos y se les hace el hallazgo incidental de la enfermedad. Por otro lado, aquel paciente que nos llega a la consulta con un dolor mecánico secundario o relacionado, perdón, con la actividad deportiva, y aquellos pacientes con dolor mecánico persistente con edema y que presentan, comillas, bloqueo de la articulación. O más bien, realmente son sensaciones de pseudo bloqueo. Y dependiendo obviamente de los estadios de la enfermedad, de qué tan avanzada esté, lamentablemente la mayoría de los pacientes clínicamente llegan con síntomas que son inespecíficos y que muchas otras enfermedades los pudieran presentar. Realmente en lesiones estables aproximadamente el 80% llega con dolor con el apoyo, pueden llegar con edema o rigidez, y ya cuando hay fragmentos libres o inestables, el paciente puede presentar sensación de bloqueo, aumentos repentinos del dolor e incluso efusión asociada. Al examen físico tenemos algunas herramientas. En la literatura se menciona que la palpación de los cóndilos femorales en algún grado variable puede reproducir el dolor. Obviamente esto depende sin duda de la localización en la que se encuentre la enfermedad en la rodilla. No siempre se va a presentar positivo este síntoma. El paciente, principalmente por el desuso o por la limitación o por evitar el apoyo y evitar el dolor, puede presentar atrofias en el cuádriceps de manera comparativa, traquidos y efusión, como lo habíamos mencionado previamente. Y un test que ha sido descrito en la literatura con alguna frecuencia, que tiene alguna sensibilidad para la lesión, sobre todo en el cóndilo femoral medial, y se trata de dejar al paciente sentado y que logre una flexión de 90 grados y llevarle pasivamente a más o menos 30 grados de rotación interna inicialmente el pie, y que a medida que vaya extendiendo la extremidad, el paciente va presentando dolor y aproximadamente a los 30 grados que el paciente vuelva a hacer rotación externa del pie y probablemente el dolor se le va a mejorar y logre terminar la extensión. Alrededor de las ayudas diagnósticas que tenemos disponibles, la radiografía simple sin duda debe ser el estudio inicial de elección para todos los pacientes. Se le deben pedir 2 planos ortogonales, idealmente, pues obviamente radiografía antero-posterior y lateral en flexión aproximadamente en 35 grados. La proyección de túnel también es una proyección muy útil porque muchas veces la enfermedad se localiza en la región posterior de los cóndilos femorales, y en ocasiones cuando se presenta en la patela, las radiografías axiales de patela no son de mucha utilidad. Y nunca olvidar de que hasta el 15% de la enfermedad se puede presentar de manera contralateral. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta de que si hallamos la enfermedad de un lado, solicitemos las radiografías del otro lado, porque a veces nos podemos encontrar alguna sorpresa y el paciente puede tener enfermedad bilateral. Como vemos en esta radiografía, nos permite incluso verificar la presencia o no de cuerpos libres. En estos casos, la proyección de túnel nos permite ver exactamente la localización de la enfermedad en el cóndilo femoral medial, como se aprecia en esta radiografía.
Y en estas proyecciones AP y lateral nos permite definir exactamente más o menos la localización, obviamente teniendo en cuenta la línea de Blumenstadt y la línea de la cortical posterior, exactamente o más o menos dónde se encuentra localizada la lesión, o si ya tenemos un fragmento libre asociado. Pero es actualmente la resonancia magnética la que en esta enfermedad nos brinda la mayor información con respecto a qué vamos a hacer con nuestro paciente y cuál es el estado actual de la enfermedad. Se debe pedir una resonancia simple y contrastada. Con respecto al uso del gadolinio, hay alguna discusión pues, en la literatura, pero casi que es una recomendación para la mayoría de los pacientes, y debemos recordar, sobre todo en nuestro medio, que en general algunas EPS incluso la hacen resonancias cuando las mandamos en resonadores de 0.5 Tesla. Lo indicado en esta enfermedad es hacerla con resonadores de 1.5 o 3 Tesla, y recordar que el T1 nos permite una evaluación y mejor resoluciones de las señales óseas, y cuando lo evaluemos con T2, la mejor secuencia que nos permite la evaluación de las lesiones es la proyección en T2 con supresión grasa. Entonces, recordar que en la secuencia de T1, en general, el fragmento osteocondral se va a ver hipointenso, y en la proyección de T2 con supresión, el fragmento osteocondral lo vamos a ver con una señal heterogénea, y que cuando en general se encuentra líquido, que va a ser uno de los signos de inestabilidad que vamos a ver más adelante, se va a observar una señal o una línea de hiperintensidad por encima o proximal al fragmento osteocondral cuando hace contacto con la epífisis femoral. Entonces, como factores claves de la resonancia que debemos tener todos en cuenta para definir si un fragmento se encuentra inestable o no, vamos a recordar siempre estos 4 criterios cuando evaluemos a un paciente. Entonces, el primer criterio es si encontramos quistes debajo de la lesión. Uno dice que con quistes mayores a 1.2 milímetros más o menos es un criterio de mal pronóstico, y para nosotros es uno de los criterios asociados que me definen de que ese fragmento probablemente está inestable. Recordar siempre este signo de hiperintensidad debajo del fragmento o debajo de la lesión es casi que uno de los signos inequívocos de que ese fragmento está inestable. Y por otro lado, cuando encontremos esos grandes defectos osteocondrales que probablemente ya se relacionen directamente, que hay probablemente un fragmento libre dentro de la articulación. Y por otro lado, se ha descrito una línea hiperintensa que atraviesa el cartílago articular, que es esta línea que vemos aquí. No sé si la alcanzan a ver de pronto allá en las casas muy bien. Es otro de los signos descritos para definir de que un fragmento posiblemente se encuentra inestable. Bien, algunos autores han tratado de decir... señor, sí, dígame. Señor. Qué pena, que me disculpen todos allí la interrupción, pero me parece que vale la pena detenernos allí en esas imágenes, sobre todo para los residentes, ¿cierto? Porque digamos que una de las cosas fundamentales en esto es que uno tenga la capacidad de determinar tanto clínica como imagenológicamente en qué momento está la enfermedad, porque eso justamente es lo que le va a permitir a uno tomar la decisión de si se interviene o no y de qué manera se interviene. Hay, digamos, casos en los que está muy claro, un paciente que ya tiene un cuerpo libre, pues obviamente no hay discusión en relación con eso, pero desde el punto de vista imagenológico sí hay que tener en cuenta algunos aspectos para entender lo que está pasando. Esa lineecita que hay allí, que usted tiene en una imagen que indica, lo que indica que el cartílago ya se rompió, porque uno puede tener la lesión sin que se haya roto el cartílago. Una vez se rompe el cartílago, por esa ruptura entra líquido articular, y ese líquido articular, recuerden pues las propiedades que tiene,
y entonces lo que hace ese líquido articular es meterse, va disecando y se va metiendo en la interfase entre el lecho óseo y el fragmento. Entonces, digamos que ya esa comunicación es la que va a generar el proceso fisiopatológico que termina por desprender el fragmento, por lo menos así se ha entendido por alguna parte de la gente que ha estudiado esto. Entonces, la presencia de líquido o imágenes quísticas subyacentes al fragmento, es decir, entre el fragmento y el lecho. Ojo con eso, esa es la señal hiperintensa. Hace un momento usted estaba señalando como imagen hiperintensa la otra zona, el lado contrario, o sea, el lecho. Ahí, Salvador, exactamente. Eso es líquido realmente, ¿cierto? Entonces, eso, sumado a la presencia ya obviamente de la ruptura del cartílago, y también muy importante y que muchas veces no se tiene en cuenta y que se puede hasta ver en la radiografía, la corticalización o la esclerosis del lecho, ya están indicando que la lesión es muy crónica y que probablemente se va a evolucionar a un fragmento libre y que es un paciente de pronóstico probablemente mal, sobre todo si tiene el núcleo de crecimiento ya cerrado, y es digamos una alarma de que ese paciente hay que intervenirlo, fijarlo o hacer lo que sea pertinente ya de acuerdo a los hallazgos. Entonces, para los residentes que están empezando, que por favor no se les olvide eso, que esa es la gran importancia de las imágenes de resonancia magnética. Adelante, Salvador. Sí, señor. Muy bien. Listo. Entonces, basándonos y siguiendo con la resonancia magnética, además de esos signos de inestabilidad que son muy importantes y que debemos recordar permanentemente, se le ha tratado de dar una importancia a la resonancia en cuanto al pronóstico. Y dentro de eso se le ha dado una importancia al estado del cartílago, en donde se ha demostrado que cartílago en malas condiciones en la resonancia magnética se han relacionado con pronósticos o factor pronóstico adverso. Normalmente él debe ser pues delgado, regular y con un color grisáceo pálido, pero en la osteocondritis, cuando esa es más grueso, se torna hipointenso y con señales heterogéneas que hacen referencia a edema condral, fisuras o defectos, se ha relacionado con mucho más pronóstico. Lo otro es es alrededor de lo que hablaba el profe Estrada, es de esa interfase hueso-epífisis, que generalmente indica el estado de evolución o hacia la separación o en su defecto si va a la mejoría de reintegración de ese fragmento al resto de la epífisis, y la presencia de esas hiperintensidades en dedos que se trata, que puede tratarse en realidad de dos cosas, o de líquido sinovial o de tejido de granulación, probablemente me hace referencia a que ese fragmento no se está integrando. En tercer punto, la evaluación de ese fragmento en T1 posgadolíneo en una secuencia con saturación grasa, que debe ser que esa señal debe ser idéntica o similar en comparación con el hueso epifisiario, que indicaría realmente de que ese fragmento se encuentra vascularizado. Pero si encontramos de que en ese T1 hay una señal hipointensa de ese fragmento, muy probablemente significa de que en realidad ese fragmento osteocondral, va hacia el secuestro. Y por último, la evaluación del potencial de crecimiento residual, que se puede evaluar a través de la resonancia, en definir si el esqueleto es inmaduro o tiene la fisis abierta, y se evalúa a través de la visibilidad de ese cartílago epifisiario a través de las secuencias de gradiente eco, en donde se puede evidenciar si es visible un potencial de crecimiento importante. Por otro lado, teniendo en cuenta estudios reportados en la literatura, la tomografía simple, por algún grupo americano, la utilizan todavía bastante, incluso en el enfoque inicial. Actualmente en la literatura es poco lo que se menciona,
sabemos que tiene el problema de la radiación y sobre todo en estos grupos de edad no permite la visualización del cartílago, pero podría tener alguna importancia, sobre todo en la definición posteriormente, después de los tratamientos, para relacionar y definir cómo está la integración ósea. Y la gammagrafía ósea, que también en algún momento fue mucho más utilizada, es una técnica, un método de imagen que es relativamente sensible, pero es muy poco específico, sobre todo para definir las localizaciones exactas de la lesión. Bien, entonces teniendo en cuenta ya todos esos estudios de imagen con el cual nos ayudan en la enfermedad, a través de la literatura, a través del tiempo, se han publicado múltiples mecanismos de clasificación para tratar de definir sobre todo para la toma de una decisión de tratamiento, ¿cierto? Las dos clasificaciones que son más frecuentemente publicadas y mencionadas en la literatura, teniendo la relación entre la radiografía simple y la resonancia magnética, y que son más o menos análogas y las dividen en 4 estadios, son las clasificaciones de Bent y Harty para las radiografías simples y la clasificación de Di Paola para la resonancia magnética. En general, se ha tratado de establecer qué tan sensible y específica es sobre todo la resonancia magnética para la estadificación de la enfermedad. Algunos estudios reportaron inicialmente que tenían casi que una sensibilidad y especificidad del 100% ambas, pero estudios comparativos recientes en donde lo comparan con los hallazgos artroscópicos han relacionado que incluso la resonancia magnética solo tiene una sensibilidad del 100%, pero su especificidad, sobre todo para definir en algunos casos inestabilidad, se pudiera quedar corta. Entonces, es actualmente un debate de tomar si para las decisiones de tratamiento solo con la resonancia es suficiente, o si esto comparado con la evaluación artroscópica deberían adicionarse ambas, o debería hacerse artroscopia o solo resonancia. Eso es aún una pregunta que está por resolverse, pero hoy en día se tratan de tomar todas las opciones que tenemos disponibles, y dentro de la resonancia magnética establecer la clasificación es un paso importante. Entonces, el primer estadio de la enfermedad es cuando solamente en la resonancia, pues solo en la secuencia de T1, que es en la que está basada esta clasificación, solo encontrar engrosamientos del cartílago y señal hipointensa en T1 lo clasifica como grado 1. El estadio 2 se relaciona ya cuando hay una ruptura del cartílago articular y hay una hipointensidad en T1, que indica alguna fijación fibrosa del cartílago. El estadio 3 es cuando ya encontramos una ruptura del cartílago articular y hay una hiperintensidad detrás del fragmento que me indica líquido sinovial subyacente, detrás del hueso subyacente, perdón. Y el estadio 4 es cuando ya hay un cuerpo libre y un defecto en la superficie articular. Como le digo, estas clasificaciones no son infalibles, no se ha logrado definir exactamente cuál es la mejor. Es aún una pregunta que tiene por responder la literatura y que podríamos discutir al final de la presentación. Y por otro lado, que es la clasificación que podemos realizar a través de la exploración artroscópica. Para algunos autores es el estándar de referencia para evaluar la inestabilidad del fragmento osteocondral y definir nuestro tipo de manejo quirúrgico, y está basada en la clasificación que publicó el grupo americano de Rock, ya que para la mayoría de los cirujanos que hacían este tipo de procedimiento era un poco más fácil de recordar, y por ende podría dejar para algunos autores, para algunos grupos de un lado y no le daban tanta importancia a los hallazgos por resonancia magnética. Entonces, básicamente, ellos lo dividen en dos grupos. Requiere de la palpación del defecto, pues, o de la lesión, pues, valga la redundancia, con un palpador, y lo dividen digamos, en dos grupos grandes, que es el grupo estable, de lesiones estables, y el grupo de lesiones inestables. El primer grupo es el cubólogo o que la inspección el aspecto de una bola de billar, en donde no hay una anormalidad detectable por la artroscopia.
El otro grupo es el grupo donde se observa una sombra en el cartílago articular, en donde se demarca, del cartílago se encuentra intacto, pero está con una demarcación sutil. El otro es el signo de la arruga en la alfombra, en donde ya se logra evidenciar en el cartílago articular alguna irregularidad importante a través de la artroscopia, o con una especie de fisura o bloque, o bucle, perdón, o arruga, que ya me da señales de que va avanzando un poco más la enfermedad, pero de que todavía es una lesión estable. Y pasamos a las lesiones inestables, como son, en primera instancia, en cuanto a la evolución, la lesión en puerta cerrada, que representa un cartílago que ya está fisurado, pero que uno no logra abrir con respecto al con el palpador. Y la siguiente lesión, que es todo lo contrario, donde ya hace referencia a una puerta de trampa, o cuando ya con el palpador incluso yo logro separar o abrir la lesión. Y por último, que es el estadio más tardío de la enfermedad, que es el cráter, ¿sí? Que ya es evidente y que probablemente asociado a fragmentos o a cuerpos libres asociados, ya hay un cráter importante y hay una exposición del hueso subcondral en la región del cóndilo femoral, o en el sitio que esté afectado por la enfermedad. Bien, entonces, después de tener más o menos claro en cómo la clasifica, y antes de entrar al tratamiento, es muy importante tener presente cuál es la historia natural de esta enfermedad y cómo va a ser su evolución. Está escrito en la literatura de que esta enfermedad en realidad puede curar espontáneamente, y esto se ha dicho sobre todo en los pacientes con fisis abiertas, y edades tempranas, en donde en la mayoría de ellos, con restricción de las actividades deportivas, hasta la resolución del dolor, que más o menos eso oscila entre unos 3 a 6 meses, descrito dentro de los tratamientos conservadores, el paciente pudiera resolver. Pero va a haber algún porcentaje de ellos que no van a llegar, o que avanzan y que no consultan en alguna eventualidad, llegan a tener fragmentos inestables, y es el punto de inflexión cuando ya se presenta ese fragmento inestable y que en general no reciben tratamiento, en donde el paciente muy fácilmente pudiera evolucionar hacia la artrosis temprana. Entonces, esa es más o menos la evolución que pudiera tener la enfermedad. Entonces, y alrededor de esto, esa curación la logramos definir cuando el paciente ha logrado resolver esos síntomas, no hay hallazgos imagenológicos patológicos, y encontramos, por todo lo contrario, signos radiológicos de osificación de ese fragmento osteocondral. Ya eventualmente habrán algunos casos que incluso pudieran llegar a una reactivación de la enfermedad, pero en general no es que se presente con mucha frecuencia. Y por otro lado, debemos tener en cuenta, y sobre todo para explicarle a la familia, que lo que se ha mencionado a través de la historia en la literatura es que aquellos pacientes de 12 años o menos, o que tienen fisis abiertas, van a tener un muy mejor pronóstico. Igualmente con aquellos pacientes que presenten lesiones menores a 240 milímetros cuadrados, y que por el contrario, aquellos pacientes que presenten quistes medidos por resonancia magnética mayores a 1.3 milímetros de diámetro, van a ser los que presenten un poco de peor pronóstico comparado con los que son de menor tamaño. Esto es realmente lo que se ha dicho en la literatura, y históricamente lo que se cree es que a los pacientes con fisis abiertas, eso es a los que mejor les va. Pero recientemente, a finales del año pasado, uno de los doctores que es de los coordinadores o de las cabezas del grupo de ROC en los Estados Unidos, ha publicado esta editorial en donde menciona la osteocondritis disecante como la gran confusora. Y esto se basó en que estudios más recientes de un grupo de unos doctores orientales y otros en Estados Unidos se dieron cuenta de que los resultados, y ya los vamos a ver más adelante, de que los resultados en los estudios en los pacientes con fragmentos inestables que eran fijados y que medían su evolución en el tiempo, realmente la evolución en el paciente con fisis abiertas y con fisis cerradas era casi que el mismo. Entonces él dijo que él no podía creer
cómo en esos estudios que fueron publicados recientemente, cómo era posible de que los pacientes con fisis abiertas les iba igual que al paciente con fisis cerrada. Entonces, eso le dejó aún más a él el interrogante y le dejó pues a disposición pues de las personas que leyeran su editorial, de que realmente no sabemos realmente cuál es la historia natural clara y cuál es si las fisis o no realmente funcionan como un factor, entre comillas, protector con respecto a la evolución de la enfermedad, y lo deja como un factor interrogante. Bien, entonces entrándonos finalmente al tratamiento, en 2011, si no me equivoco, en la guía de la AOS, no logró brindar unas recomendaciones fuertes acerca del tratamiento de la osteocondritis disecante, ya que ellos referían de que realmente se trataban, la mayoría de la literatura publicada, pues hasta ese momento que esos doctores se reunieron, de casos retrospectivos y básicamente de opiniones de expertos. Por lo cual, en la actualidad, la mayoría de las decisiones se toman teniendo en cuenta los síntomas del paciente, comillas, la madurez esquelética, las características de la lesión como su tamaño, su localización y estabilidad, y actualmente realmente no hay como una receta de cocina o una guía como en otras enfermedades que se pudieran tomar para la toma de la decisión acerca de las opciones de tratamiento en este grupo de pacientes. Entonces, nuestro objetivo cuando nos enfrentemos en la consulta a un paciente con osteoconditis disecante es, uno, a través de nuestros métodos de tratamiento, promover la curación de ese hueso subcondral y del cartílago articular, asegurar la mejor congruencia posible para proteger la superficie opuesta y disminuir el riesgo de artrosis, y siempre tener en cuenta para lograr estas metas la sintomatología, la edad y la estabilidad del fragmento osteocondral. Entonces, la primera opción de tratamiento que tenemos disponible es la opción de tratamiento no quirúrgico. En general, debemos recordar este primer escenario, que es el paciente que le hacemos el diagnóstico incidental, en el cual ese paciente no requiere ningún tipo de tratamiento y solo requeriría en el tiempo un seguimiento radiográfico ambulatorio. El tratamiento conservador es de primera línea en los pacientes con fisis abiertas, con dolor pero sin inestabilidad por hallazgos radiológicos. Aproximadamente este tratamiento dura unos 3 a 6 meses, y un factor clave e importante que se le debe instalar a todos los pacientes y que es el pilar de este tratamiento es la restricción de la actividad deportiva de impacto. Debemos recordar siempre que la persistencia de dolor o signos de inestabilidad después de 6 meses de un tratamiento no quirúrgico juicioso es altamente sugestivo de que ese paciente pudiera necesitar eventualmente un tratamiento conservador. Y precisamente este tratamiento no quirúrgico, como el reportado o el más utilizado en su última publicación por el doctor Masquijo el año pasado, basado en el protocolo de Kocher en 3 fases, utiliza una primera fase con muletas por 4 a 6 semanas con un soporte de peso o de carga parcial, y refiere que al final de esta fase el paciente debe estar completamente libre de dolor y se deberían repetir esos rayos X aproximadamente a las 4 a 6 semanas que finalice esa primera fase. Una segunda fase entre las 6 a 12 semanas, en la cual ellos autorizan el soporte de carga sin muletas mientras el paciente lo tolere. Y ya en esa segunda fase se debe iniciar el periodo de rehabilitación con arcos de movilidad de la rodilla, fortalecimiento del cuádriceps e isquiotibiales y una restricción completa del deporte y actividades de impacto repetitivo. Y por último, una tercera fase que vaya entre el tercer a cuarto mes, si hay signos de curación radiográfica, con ya el inicio supervisado de actividades para el retorno deportivo como trote y salto, y con una intensidad progresiva, de aumento progresivo a medida que el paciente lo vaya permitiendo. Y en esta tercera fase ya este doctor hace la recomendación de que le debemos pedir una resonancia magnética para tratar de evaluar la consolidación, pues, la unión o la curación de ese fragmento
de la localización de la lesión en el fémur distal o en el sitio donde se encuentra la enfermedad. Entonces recordemos de que en general el manejo conservador hasta el 67% curan entre los 6 a 12 meses cuando le brindamos este tipo de tratamiento a los pacientes, en general con fisis abiertas y con lesiones que son estables. Bien, dentro de las opciones de manejo quirúrgico tenemos básicamente 3 grupos grandes, ¿sí? Por un lado tenemos las perforaciones óseas, las fijaciones de fragmentos inestables y las opciones de tratamiento o de salvamento que básicamente se enfocan en la reconstrucción osteocondral de los defectos. Entonces, las perforaciones subcondrales, esto no es lo mismo que una microfractura. Hay que tratar de tener en cuenta esa diferencia de que este mecanismo de tratamiento lo que va a hacer es de establecer unos canales vasculares entre ese hueso necrótico y el hueso esponjoso del resto de la epífisis, para que consolide y se adhiera nuevamente el fragmento subcondral lesionado. En general se utiliza en lesiones estables en pacientes con un alto potencial de crecimiento, en donde en la mayoría de ellos ha fallado el manejo conservador. En general hay descritas en la mayoría de la literatura dos métodos. El primero es el método transarticular, en donde algunos autores utilizan una broca o un trocar que utilizan para la toma de biopsia, para la realización de los cráteres, entre comillas, con el perforador, y que refieren en la literatura que se debe realizar y que debe quedar con más o menos una forma como los orificios de un salero. Esta técnica refiere a que debe hacer todo lo posible para que quede un círculo o con una circunferencia casi que perfecta, que sea lo menos irregular posible, y que a muchos autores le recomiendan esta técnica a pesar de que de que se viole el cartílago articular. Han encontrado muy buenos resultados. También la podemos encontrar como la técnica o la perforación retrógrada, ¿sí? Pero en general la literatura la describen como transarticular. O la otra opción, que es la opción de las perforaciones retroarticulares o anterógradas, ¿sí? Que son técnicamente un poco más exigentes, requieren de la utilización del intensificador de imágenes y requiere algún nivel de experiencia bastante importante, ya que no es una técnica que sea muy sencilla, pero que tiene casi que unos similares, aunque no se ha logrado definir actualmente en la literatura, y es uno de los objetivos del grupo de ROC, tratar de definir si es mejor en osteocondritis disecante realizar perforaciones transarticulares o retroarticulares. Aún esa respuesta no está clara, pero para diferentes grupos y en estudios retrospectivos hay muy buenos resultados que pueden oscilar entre el 70 y el 90% en pacientes muy bien seleccionados. Bien. Entonces, la siguiente opción terapéutica es la fijación de los fragmentos osteocondrales. En general se recomienda en la fijación de fragmentos inestables o fragmentos libres con cartílago intacto y con una capa importante de hueso subcondral. Es importante, y refiere la literatura, que es relevante retirar toda la fibrosis que se encuentra debajo de ese fragmento, con la posterior realización de microperforaciones para, digamos, estimular la producción o la salida por ahí de médula ósea, ¿sí? Posteriormente se procede pues, a la fijación con tornillos que en la literatura algunos autores utilizan aún tornillos metálicos, otros utilizan tornillos bioabsorbibles, ¿sí? E incluso está escrito en la literatura de utilización como de plugs óseos o medio comillas tornillos de hueso, ¿sí? Que pudieran ser entre 5 a 15 milímetros y que incluso les ha ido con muy buenos resultados. Cabe recordar que cuando se haga ese debridamiento debajo del fragmento subcondral, si queda algún defecto, es necesario
rellenarlo con injertos de esponjoso de tibia o de cresta ilíaca para que quede en contacto la mayor parte de hueso subcondral con hueso esponjoso vital. La utilización de estos tornillos bioabsorbibles, aunque a la larga digamos, en desenlaces funcionales no ha representado mayor importancia, sí representa en la necesidad de otra cirugía adicional que representa pues el retiro de los tornillos metálicos. Pero para algunos autores incluso pues no hay ninguna diferencia y hacen ese segundo procedimiento después de que han comprobado la curación de ese fragmento para el retiro posteriormente de los tornillos. Bien, ¿qué hay alrededor de la literatura y de la evidencia con respecto a este tipo de procedimientos? Entonces, estos fueron los dos últimos estudios más recientes que encontré, con mayor número de pacientes. Este primer estudio que utilizó 87 pacientes, un estudio multicéntrico, en donde realizan la fijación de fragmentos inestables, hicieron un seguimiento de a 15 años aproximadamente, tuvieron un porcentaje de cicatrización del 76% a los 2 años, con un porcentaje de falla de aproximadamente el 24%. Y este fue uno de los primeros estudios cuando al comparar por grupos no encontraron ninguna diferencia en cuanto a la madurez esquelética cuando compararon los resultados en ambos grupos de pacientes. Y también encontraron un dato importante y fue que la localización lateral de la lesión se determinó como un factor para compararon con las lesiones que se localizaban en el cóndilo medial. Y ambos grupos, tanto con madurez esquelética, oficis cerrada y oficis abierta, tuvieron puntajes funcionales que mejoraron significativamente en ambos grupos. Y este finalmente fue el grupo que motivó al doctor director del grupo de Rock en Estados Unidos a publicar ese editorial a finales del año pasado, en donde estos doctores realizaron un estudio con 45 pacientes, 26 con fisis cerradas y 19 con fisis abiertas, con un promedio de 18 años para los de fisis cerradas y 14 años para los de fisis abiertas, con un seguimiento de 10 años aproximadamente. En este grupo, en este estudio, tampoco encontraron ninguna diferencia en cuanto a las tasas de falla con respecto a la madurez esquelética, con una supervivencia del 65% aproximadamente a los 4 años de seguimiento. Y el único factor que encontraron como factor independiente a la falla de este tipo de tratamiento es que el paciente haya tenido una cirugía previa producto de la osteocontritis disecante o cualquier procedimiento previo dentro de ese grupo de pacientes. Bien, en el otro escenario tenemos a los pacientes que ya son candidatos, que no son candidatos a los tipos de tratamiento que describimos previamente y requieren finalmente una reconstrucción osteocondral, y en general clasifican aquellos pacientes con fragmentos de mala calidad o que no son susceptibles de fijación, y que la técnica en general va a depender principalmente del tamaño del defecto. En el primer escenario tenemos aquellos pacientes, aquella técnica que se basa en las técnicas de estimulación de médula ósea, que en la literatura es la llamada AMIC o la condrogénesis autóloga inducida por matriz, en donde se ha utilizado en defectos de máximo 4 centímetros cuadrados. Este método utiliza como tres principios importantes. Uno son las microfracturas, más la colocación de injertos de esponjosa y el cubrimiento del defecto con una membrana biológica. Esto lo que va a promover es la formación de un fibrocartílago que evidentemente pues no va a ser de la misma calidad y que las propiedades mecánicas evidentemente no van a ser completamente iguales a las características del cartílago hialino nativo. Dentro de los resultados publicados ha encontrado buenos resultados aproximadamente hasta en lesiones de defectos de 4.2 centímetros cuadrados, y ha encontrado en la mayoría de los estudios buenos resultados a corto plazo, pero que se van deteriorando por el tiempo, y dan la explicación precisamente a que ese fibrocartílago que se termina formando no es de una calidad evidentemente excelente comparado con el cartílago hialino nativo. Listo. Muy bien.
La otra opción que tenemos es la utilización de OATs y mosaicoplastia. La mosaicoplastia en general se ha utilizado en osteocondritis disecante en defectos menores de 2 centímetros cuadrados y básicamente se enfoca en plugs óseos o tapones que se implantan, comillas, press fit, para tratar de cubrir la mayor o en la totalidad en lo posible del defecto. ¿Sí? Y los OATs, que se utilizan en general, generalmente son fragmentos más grandes, en general únicos, algunos han utilizado incluso 2, en defectos mayores de 4 centímetros cuadrados y tienen, digamos, el pecado, digamos, que algunos le critican, es la calidad de la congruencia articular y las morbilidades que hay sobre el sitio donante al momento de utilizar este tipo de técnicas en este grupo de pacientes. Alrededor de la evidencia en la utilización de OATs y mosaicoplastia, desde 1998, se viene publicando literatura, pues por lo menos en osteocondritis disecante, donde desde ese entonces han encontrado muy buenos resultados con OATs, que oscilan hasta del 76 al 89% en este grupo de pacientes. Posteriormente, en 2001, estos autores encontraron en esta serie de casos muy buenos resultados en 26, solo describen como buenos resultados en 26 de los 29 pacientes con un seguimiento entre 6 a 12 años, y también utilizaron pues el cóndilo medial como la región sobre todo en la zona de no apoyo. En 2009 estos autores compararon las microfracturas con la mosaicoplastia en pacientes con osteocondritis de 18 años de edad. Al año no hubo ninguna diferencia entre los dos métodos de tratamiento, pero a los 4.2 años los pacientes con microfractura mostraron deterioros significativos con un 41% de falla versus la mosaicoplastia, que mostraron un 91% de excelentes a buenos resultados con ese seguimiento. Y ya en 2012, con un seguimiento a 10 años, encontraron una tasa de falla del 25% con la mosaicoplastia cuando lo compararon con microfracturas, que tuvieron una tasa de fallas de 75% aproximadamente a esos 10 años de seguimiento. Bien, ya más recientemente la utilización de aloinjertos. Nos ha descrito que incluso los aloinjertos a los 7 días se han encontrado con un 98% de condrocitos viables, a los 28%, obviamente dependiendo de la técnica, un 70% de condrocitos viables. Se han utilizado en defectos mayores a 2 centímetros cuadrados y sobre todo en muchos pacientes se ha indicado en tratamientos previos que han sido fallidos. Se ha encontrado, y ya obviamente con cada vez más frecuencia está la posibilidad, que obviamente no está disponible en nuestro medio actualmente, es el trasplante de condrocitos autólogos. En general se menciona utilidad en defectos de 2 a 4 centímetros cuadrados, incluso lo han utilizado en estudios hasta 12 centímetros cuadrados, y lo han utilizado, requiere esta implantación bajo membranas periósticas, la implantación de membranas periósticas o andamios de matriz. Peterson y colaboradores han en su estudio encontrado buenos resultados en el 91% de sus pacientes a 5.6 años, con mejores desenlaces que la mosaicoplastia a 10 años, y dentro de la evidencia más actual que logré encontrar, les traje este estudio con 55 pacientes que en total lograron juntar 61 lesiones por osteocondritis disecante, con un seguimiento que fue desde 1990 hasta el año 2005, con una media de 19 años. Tuvieron, al final del seguimiento, la media de edad de los pacientes fue aproximadamente 43 años. A los que le hicieron trasplante de condrocitos autólogos, el 20% requirió una cirugía adicional, el 13% requirió una revisión del trasplante de condrocitos, y aproximadamente el 3% terminó en una artroplastia total de rodilla. El 62% logró regresar a su nivel prelesión y el 85% le definieron a los autores que pues en las encuestas de que se volverían a realizar el procedimiento si se vieran enfrentados
nuevamente a un escenario en el que se encontraban inicialmente. Encontraron finalmente una supervivencia del tratamiento del 87% a 10 años y del 82% a 20 años. Y en este otro estudio a largo plazo, ¿sí? Con 19 pacientes, perdón, aquí son 61 casos de osteocondritis disecante, me excusan, con un seguimiento a 120 meses, con una media de 16 años, con defectos en promedio de 2.8 centímetros cuadrados, en donde los puntajes funcionales mejoraron significativamente, como el IKS de 38 a 74 a los 12 meses, y que estos puntajes estuvieron estables por 120 meses cuando finalizaron el seguimiento. Tuvieron una falla de aproximadamente un 16%, que correspondieron a 3 pacientes, y los peores resultados en su cohorte fue en aquellos pacientes que tenían más de 3 lesiones de más de 3.5 centímetros cuadrados y aquellos pacientes de sexo femenino. Bien, entonces para finalizar, pues traté de armar junto con un protocolo de manejo que recomienda el doctor Masquillo en su última publicación y un algoritmo que se pudiera básicamente adaptar a nuestro medio. Entonces, lo primero es, cuando se hace realizar el diagnóstico de la osteocondritis disecante, sin duda realizar una radiografía de la rodilla y obviamente no se nos puede olvidar lo de la radiografía contralateral, y si sospechamos el diagnóstico, inmediatamente ordenar al paciente la resonancia magnética. Si nos estamos enfrentando a un paciente que es asintomático y con superficie articular intacta, ese paciente requiere observación y solo se deja, pues, y esto también podría ser un tema de discusión enseguida al final, es que ellos consideran que se debería considerar tratando si el paciente es atleta, si tiene una lesión de gran tamaño, o si tiene el paciente si tiene la asfisis cerrada o cercana a la asfisis. Esto es digamos, un parámetro bastante discutible, pero si quieren la discusión lo podemos hablar un rato. Por otro lado, tenemos aquel paciente sintomático que tiene la superficie articulada intacta. Se recomienda que en aquellos pacientes con fisis abiertas iniciarle un manejo conservador con el seguimiento clínico y radiografía a las 6 semanas. Si el paciente mejora los síntomas y se evidencia una curación radiológica, sí, bueno, coronamos. Si no, evidentemente ese paciente pudiera ser candidato a un manejo quirúrgico como una perforación, recomiendan ellos, retroarticulares. Eso también está en discusión acerca de si trans o retro. Estos autores recomiendan retroarticulares. O si los pacientes con sintomáticos o con superficies articulares intactas tienen una lesión en una localización atípica o con una lesión de gran tamaño con síntomas mecánicos y ya se encuentran en las fisis cerradas, también puede ser candidato a la realización de perforaciones trans o retroarticulares. Y ya el siguiente escenario es aquellos pacientes con signos clínicos y por resonancia e inestabilidad que tienen un fragmento adherido pero sin desplazamiento, también podría ser candidatos a las perforaciones retroarticulares y ya definir o no la posibilidad de una fijación in situ. A diferencia de aquel paciente con un fragmento desplazado que sea salvable, ¿sí? Sería candidato al desbridamiento y a la reducción y o fijación interna más la colocación de un injerto óseo esponjoso debajo del defecto. Y por último, aquellos pacientes con fragmentos desplazados no salvables serían candidatos eventualmente a cualquiera de las técnicas de reconstrucción, dependiendo del tamaño del defecto y las otras consideraciones, las cuales ya mencionamos previamente. Entonces, para finalizar, las conclusiones con las que logré llegar con la revisión de la enfermedad es que esta es una enfermedad de causa actualmente multifactorial, en la que el microtrauma repetitivo ha sido como el principal por ahora factor relacionado en pacientes entre los 12 a 19 años, que son principalmente deportistas. La resonancia simple y contrastada es la ayuda imagenológica no invasiva que más ayuda en la toma de decisión acerca de la selección del tratamiento, y realmente existe una amplia gama de opciones terapéuticas que dependen en general de la madurez esquelética del paciente, la estabilidad de los fragmentos y el tamaño de los defectos residuales. Muchas gracias.